Saludos amigos y amigas del mundo internauta, ¿cómo están? Les habla el doctor Jorge Figueroa. Sí, hoy empezamos paliqueando de una manera diferente, porque es necesario que lo empecemos de esa manera. Nosotros en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha movido al pueblo puertorriqueño, que lo ha puesto a pensar y específicamente a hacer unos cuestionamientos. El programa de Paliqueando hoy va a estar tocando el tema sobre la integración de perspectiva de género en el currículo escolar. Mucho se ha hablado, muchas personas se han expresado, pero es momento de que cada sector tenga la oportunidad de expresar un punto de vista. En el día de hoy, en Paliqueando, nuestros amigos internautas y amigas verán diferentes caras de la moneda. Punto de vista completamente objetivo desde la estructura de Paliqueando. Tendrán la oportunidad de entender el concepto de perspectiva de género, ver los puntos desde el punto de vista de una historiadora, el punto de vista de un sacerdote católico, desde el punto de vista de un psicólogo, desde el punto de vista de una trabajadora social y también desde el punto de vista de un pedagogo. Los invito a que disfruten este Paliqueando, que será definitivamente diferente. Estamos ya aquí en Paliqueando, como bien les dije, hoy estamos tocando el tema de la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar, un tema que básicamente ha estado bien candente en los últimos días aquí en Puerto Rico y es necesario que nosotros conozcamos un poco más sobre ese tema, porque entendemos aquí en Paliqueando que la gente está desinformada, sobre ese tema, lo que crea entonces una especie de confusión, porque cuando todo el mundo sabe del tema o se expresa del tema, y la gente escucha a esas personas sin validar información, pues entonces crea un revolú mental, como hemos hablado anteriormente. En este momento, uno de mis invitados para el programa de hoy es la doctora Yolanda López, que es una de mis compañeras. Yolanda, bienvenido a Paliqueando. Saludos, Jorge. Y siempre es un placer tenerte. Y nosotros hemos invitado a la doctora López, que es catedrática auxiliar para nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, dado el caso de que su línea de investigación trabaja la historia de las mujeres en Puerto Rico y América Latina. Ella es profesora de historia aquí en la Universidad del Este. Y para nosotros en Paliqueando es muy importante percibir ese contexto histórico de lo que es equidad, de la parte de la perspectiva de género, de la parte de la historia y cómo ha trascendido la parte de la equidad, y la visión de las mujeres y toda esta información que es necesaria para que el público que nos está viendo a través del internet vea y escuche y conozca de lo que realmente se está hablando. Así que, Yolanda, te lo agradezco una vez más y me gustaría, yo creo que empezáramos el programa definiendo lo que es equidad. Equidad es un concepto contemporáneo y es un término que se encuentra asociado con lo que son la igualdad y la justicia. En términos generales, la búsqueda de la equidad significa trabajar por buscar la igualdad en la diferencia. La igualdad en la diferencia. En la diferencia. Entonces, por eso es que nos lleva a lo que es una justicia social, es tratar de crear las condiciones y tratar de crear las oportunidades para todas las personas para que se puedan adaptar a unos casos particulares. Cuando uno busca la equidad, trata de que todos los individuos tengan acceso
sin excepción y partiendo de sus casos particulares, a buscar una igualdad frente en los derechos políticos, en todo lo que tiene que ver con el aspecto social. O sea que la palabra sería no solamente, porque lo que pasa es que la gente inmediatamente, tengo que hacer la conclusión, equidad está pensando solamente en la parte del género, pero aquí equidad tú me estás hablando de todo. De todo. Entonces, estamos hablando de la equidad de género, estamos hablando de la equidad en términos educativos, sabes que lo trabajamos muy bien aquí en la universidad, estamos hablando de la equidad económica, estamos hablando de la equidad racial, de la equidad cultural también. O sea que este enfoque va más allá, o sea, justicia social. Exactamente, implica todo un gran renglón que busca pues, que todos seamos tratados de manera igual, pero desde nuestras diferencias particulares. Así que la diferencia no tiene que desembocar exactamente en la desigualdad. Ok, que eso es lo que está postulando. Aquí nosotros hemos tenido una serie, a través de los años, movimientos significativos que han promovido. ¿Sabes? Háblanos un poquito de eso. Ok. Y aquí viene mi deformación histórica. Bueno. Entonces, como yo considero que el movimiento más significativo para hablar de lo que es la lucha por la igualdad y la lucha por la equidad está a finales del siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando hablamos de todo este discurso que se articula y es básicamente para lo que es la civilización occidental, bajo unas proclamas que reclaman lo que es la igualdad y la justicia dentro de los pensamientos ilustrados que se van a dar en los europeos. Particularmente pues destacan los franceses y los ingleses. Entonces ellos enfatizaban como parte de una filosofía política, ¿okay? Lo tengo que decir para comenzar, que los seres humanos, y esto es un pensamiento completamente revolucionario, tienen unos derechos a priori, o algunos lo llamaban unos derechos naturales, que son el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, y como esto es un movimiento también de hombres blancos, burgueses, el derecho a la propiedad privada, ¿okay? Y pues se va articulando todo este discurso y se parte pues también que todos los seres humanos nacemos iguales. En las constituciones modernas, en la de Estados Unidos, la de Puerto Rico, que se van a gestar luego de esos periodos, te comienzan hablando de las cartas de derechos de este hecho particular, de que todos los hombres, decían así literalmente, pues eran iguales. ¿Okay? Cuando la verdad pues nosotros sabemos hoy en día pues que no existía igualdad para los negros, para los esclavos, para los pobres y para las mujeres. Entonces son precisamente las mujeres quienes empiezan a desconstruir ese discurso y ellas dicen, bueno pues hay que, si hay igualdad a priori, si hay una igualdad natural, si hay una igualdad dada por Dios entre los seres humanos, ¿qué pasa con las mujeres? Claro. Somos nosotros parte de ese discurso de la igualdad y ahí es donde aparecen gente que utiliza los mismos preceptos, los mismos términos que ellos traen y te empiezan a hablar de la igualdad de los derechos. Tenemos por ahí, por ejemplo, en Inglaterra, Harriet y John Stuart Mill, que ellos empiezan a hablar sobre la vindicación de los derechos de la mujer. Olympia de Gaulle en Francia, que redacta un documento parecido al que redactaron los ilustrados sobre la Declaración de los Universales o la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pues ella redacta un documento que causó furor, que se tituló La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. La Mary Wollstonecraft, la inglesa, la mamá de Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, ella era una feminista, una abuela feminista, y escribió la vindicación de los derechos de la mujer. Entonces, todos esos textos del siglo XVIII han servido para traer los cuestionamientos modernos en la base histórica de lo que son los movimientos feministas hoy en día, y luego otros grupos como los esclavos,
en Estados Unidos, como el movimiento de los negros en los 60, como el movimiento de los grupos LGTB, pues parten de esas mismas propuestas. Si todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos como sujetos sociales. Sí, porque es lo que tú planteabas hace un momento sobre la parte de equidad, es buscando la justicia social. La gente malinterpreta el concepto de equidad y solamente lo pone o lo encajona en un grupo. Sí, tú bien hablas de la parte del feminismo, ¿verdad? Pero eso es solamente un poquito, ¿verdad? De lo que es, pero rompe barreras. A mí lo que me llama la atención es que a través de la historia, nuevamente, hemos visto, y ya lo percibo, la parte que tiene que ver con un poco de que no hay realmente un poco de equidad hacia la mujer, porque mira, me mencionas la parte de los derechos civiles y cómo se enfocaron. Cuando tú piensas en derechos civiles, tú te estás enfocando en Martin Luther King, por ejemplo, el figura histórica, y te recuerdas entonces de la dama, se me olvida el nombre, y yo sé que rápido me lo vas a recordar, de la dama que se montó en el ¿cómo se llama? En la guagua, en la guagua, y no se quiso parar, pero de ahí no sale esa dama, ¿verdad? No se conoce más nada de los movimientos que hizo dentro del concepto. Así que básicamente se ve la parte que un poquito ya restringida de la mujer, y tú estabas hablando sobre ¿verdad? La parte de la justicia social. Ahí yo tengo que ir también a lo que tú estabas hablando de justicia económica. Exactamente. Económica. Entonces, le doy un poco de similitud recientemente estuve escuchando a una autora expresarse sobre que en el deporte no hay equidad económica con las mujeres, así que son muchos aspectos que se han visto. Sí, entonces, y estas primeras mujeres pues tenemos que recalcar, son mujeres burguesas, son mujeres que tienen acceso a la educación, no tienen ningún problema económico, entonces no te van a hablar del problema de la pobreza para las mujeres, porque es un problema que ellas no sienten. Claro, luego van a venir mujeres trabajadoras, mujeres sindicalistas, que te van a decir, bueno, pues también nosotros tenemos un problema de incorporación o de obtener la equidad económica. Siempre uno parte de su realidad para establecer su cuestionamiento, pero son muy importantes todas estas mujeres porque ellas, y como luego vamos a ver, como que es cíclico, aquí en Puerto Rico en finales del siglo XIX también, los planteamientos principales son el acceso a la educación para las mujeres. Justicia social nuevamente. Justicia social, exactamente. Y ellas partían del hecho de que para obtener derechos económicos o derechos políticos, la mujer tiene que tener primero educación. Entonces esas son las primeras demandas que ellas traen, y luego vamos a hablar de otras demandas en términos políticos. Bien interesante, el nombre de Rosa Parks, para los amigos que ahorita me vieron titubeando, el nombre de la dama que se sentó en la guagua y que no se quiso parar, que ha sido citada en múltiples ocasiones, pero que se desconoce realmente, más allá de una pequeña intromisión de ella dentro de esa lucha de los derechos civiles. Cuando estamos hablando sobre esa evolución, ¿verdad? Hemos visto esa evolución a través de la historia, y llegamos a Puerto Rico. Ya llegamos a Puerto Rico entonces. El derecho a la educación era lo que se estaba buscando. ¿Para qué? Para partir entonces de que a través de la educación la mujer trabajadora, una mujer trabajadora, iría a propiciar algunos cambios para buscar esa equidad como parte de esa justicia social. Bien, cuando ya eso llega, empieza a trabajarse, ¿cómo se percibe? Me gustaría, dentro de lo que es hacer la historia de los reclamos de la mujer en la educación, pues establecer que eso es un cuestionamiento que se da desde el siglo XIX en el caso de Puerto Rico. E interesantemente no son las mujeres las primeras que empiezan a hablar de la equidad, del derecho a la educación, son hombres. Ya para la década de 1870, específicamente para 1873, nuestro Eugenio María de Hostos, pues en una conferencia que él hace en Chile,
donde quiere debatir con otro conferenciante que se oponía a lo que es la educación de las mujeres. Él habla del derecho de la mujer a la educación científica, desde lo que es el positivismo, que es la tendencia filosófica en la que él se inserta. Él hablaba, y puede ser contradictorio, ¿verdad?, cuando lo trabajamos desde nuestros días, pero hay que entender que es un hombre del siglo XIX, claro. Hosto, que no es posible hablar del acceso de la mujer a la política y el derecho al voto hasta que la mujer no esté debidamente educada como ciudadana para llevar a cabo ese derecho. Entonces él decía que el derecho al voto de las mujeres tiene que ser paulatino, pero que antes de ello tiene que existir un acceso educativo para que ella pueda razonar educadamente en el momento de llevar a cabo esa decisión política. Cuando tú mencionas a Hostos, pensamos en ¿verdad?, la máxima expresión de la pedagogía de Puerto Rico, y rápidamente me causa un poco de nostalgia el saber que aquí en Puerto Rico pues no se reconoce a Hostos como se debería reconocer, porque tú mencionas Chile. En Chile se han hecho tantas tesis que son ligadas a Hostos. En Santo Domingo es donde están enterrados los restos de Hostos. Entonces realmente no se le ha hecho una justicia a Hostos, pero ese es otro programa que en algún momento estaremos hablando, ¿verdad? Pero ya con esos planteamientos hostosianos, como diríamos, ya entonces se ve un movimiento que está buscando ya que esas mujeres se eduquen para que hagan un cambio, Exactamente, y que no solo que se articulen o que se desarrollen las oportunidades para que las mujeres puedan insertarse en lo que es la educación. Estamos hablando dentro de un sistema español que se preocupó muy poco por lo que es los sistemas educativos. Y ya cuando en el siglo XX empieza ese proceso de masificación educativa, como que el planteamiento se deja un poquito al lado por los grupos feministas. Ahora sí son las mujeres las que se apoderan del discurso y empezamos a hablar de los derechos políticos. Ok, vamos a dar una breve pausa y volvemos ya y nos apoderamos específicamente de ese siglo XX, que yo creo que es trascendental dentro de este movimiento. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos en Paliqueando. Y volvemos aquí a Paliqueando, conversando con la amiga, la doctora Yolanda López, catedrática asociada. Me excuso ahorita que dije catedrática auxiliar, y chacho. Y eso es bien importante para nosotros. I'm so sorry. Dialogando aquí, nos quedamos en el siglo XX. Hablemos un poquito entonces de esa transformación. Ok, entonces ya aquí podemos hablar de organizaciones de mujeres. Entonces se dan en dos vertientes. Tenemos primero las organizaciones que están relacionadas con los grupos sindicales, que nacen dentro del seno de los sindicatos que se desarrollan en Puerto Rico durante ese periodo. Entonces, que ellas desde la problemática económica también empiezan a exigir que se modifique el acceso que tienen las mujeres a los derechos políticos, que se les trate como ciudadanas, como una forma primaria para entonces modificar lo que es la situación económica que tienen las mujeres en general, las mujeres trabajadoras. Y hay otro discurso que proviene de las mujeres educadas en Puerto Rico, de las mujeres burguesas, que están van a crear entonces una serie de grupos que se dedican a exigir lo que es los derechos ciudadanos, de lo que es el voto para las mujeres y la participación como candidata para puestos públicos. Entonces, y los dos son movimientos que no son aislados, ¿verdad? Porque se están dando en todas partes del mundo occidental. En Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina. Claro que para la modificación de la situación
política de las mujeres, pues se tiene que contar con el aval del Congreso de Estados Unidos, que son quienes modifican la ley Jones, la cláusula de ley Jones, donde se dice que no se va a prohibir el voto por cuestión de sexo, que es el término que ese paso fue bien importante, ¿verdad? En la lucha de la equidad. Lo que sí es que dentro del siglo XX, tú me corriges porque tú eres la historiadora, se percibe como un boom en un momento dado, pero de repente como que se apaga. Ajá, sí. Yo creo que tuvo que ver pues con la lucha que llevaron a cabo los partidos políticos de aquel momento, donde se sentían amenazados por la llegada del voto de las mujeres trabajadoras para su causa política, y por eso es que en Puerto Rico se modifica lo que es el padrón electoral y se establece que solo van a votar las mujeres y los hombres que supiesen leer o escribir. Entonces pues tenemos aquí que hay un descenso. Luego en las próximas elecciones, ya para los 30, se establece que va a haber sufragio universal, no importa su condición de literata. Luego estamos en los 30, está todo lo que pues, hay mucha pobreza en Puerto Rico, coincide con lo que es la depresión económica. Yo creo que los esfuerzos se llevaron más hacia una lucha donde no se dividiera en cuestiones de género. Estaban todos hombres y mujeres tratando de combatir la crisis económica que había en aquel momento y que va a generar mucha lucha de los grupos ciudadanos. Vamos a tener que esperar, como pasó en Estados Unidos, a la década de los 60, esa década revolucionaria, para que eso influencie en la aparición de grupos que ya sí son feministas. Estamos hablando de que a principios del siglo XX, pues algunas no se consideraban como feministas, pero ya tenemos ahora en los 70 grupos feministas. Entonces resalta lo que es la aparición en el 1972 de la Fundación Mujer Intégrate Ahora, que es el primer grupo ya de la segunda ola del feminismo que se desarrolla en Puerto Rico. Porque cuando tú hablas ya del feminismo, pues hemos estado, ¿verdad? Nos concentramos en esa área y vemos que ya salimos de los años 60, que es específicamente cuando ya cae ese movimiento de los derechos civiles. De los derechos civiles en general. Caemos en el feminismo y todavía en ese momento no se percibe nada o no ha sido abiertamente nada expresado sobre algún tipo de movimiento relacionado a la parte que tiene que ver con los derechos que tienen los grupos LGBTT. Ajá, porque todavía es algo. Es que muchos de las feministas van a encauzarse dentro de lo que son los grupos, esos grupos que buscan derechos de las mujeres, y porque pues existía mucha discriminación contra estas personas de diferente sexualidad, pues no trataban de llamar mucho la atención. O sea que todavía en este momento, Yoli, no se percibe nada que tiene que ver con perspectiva de género todavía, no lo estamos viendo. No, porque la perspectiva de género es mucho, se establece ya desde la década de los 80. De hecho, género es una categoría de análisis que nace para principios de la década de los 80 por académicas que son feministas estadounidenses, principalmente desde la antropología, que empiezan a cuestionar ¿a qué se debe la opresión de las mujeres? Entonces, ya antropólogas se habían dado cuenta que cuando tú los ves, las mujeres y los hombres en diferentes culturas, los modelos de conducta que ellos tienen no son necesariamente los mismos. Estamos hablando pues de los trabajos de Margaret Mead en África y todo lo demás, pero sí se dan cuenta que parece un hecho universal el que las mujeres, no importa la cultura, están en un nivel subordinado. Entonces dicen, ¿a qué se debe? Se debe al sexo, se debe a un hecho biológico, y empiezan a hacer investigaciones y dicen, pues no es por la biología,
necesariamente que la mujer y el hombre, que la mujer y el hombre tengan esas posiciones diferentes. Y empiezan a desarrollar primero el concepto sexo-género, y luego se desarrolla enteramente el concepto género o gender, ¿verdad? Desde el inglés, que te habla de las diferencias que son socialmente construidas entre hombres y mujeres. Y ahí entonces es que se plantea la parte de los Women Studies, Gender Studies, exactamente. Ahí es donde sale quizás más adelante el Queer Theory, exactamente, todas esas cosas. Porque entonces estos grupos queer toman esta construcción del género y empiezan a hablar entonces de la sexualidad, que es un área muy importante en lo que es el ser humano. Ya lo dijo abuelito Freud, ¿verdad? Hablando de la sexualidad, y ellos empiezan a resaltar y hablar de que porque las feministas, las historiadoras, las antropólogas parten cuando examinan el género, el discurso de género en las sociedades occidentales en Estados Unidos, pues como que atribuyen la conducta heterosexual la única, como que es la única correcta, sin tomar en consideración la existencia de otras conductas sexuales. Por eso es que hablar de género implica de alguna forma hablar de sexualidad, pero no es todo, porque es una construcción que es tan válida como la raza, como lo es clase social, como lo es etnia, para el trabajo dentro de las ciencias sociales. En la parte que tiene que ver con relación al protagonismo que ha tenido la mujer, ¿verdad? A través de la historia y ese aspecto, porque ya establecimos que entendemos bien que este movimiento fuerte de feminismo parte en Puerto Rico desde los 70, pero tiene mucha fuerza en los 80, y ya en los 90 es que se empieza a mover ya otro movimiento más, que es el de apertura, que ligado a la sexualidad, que quienes lo van a traer son un grupo de estas líderes feministas también. Que son académicas, porque lo que pasa es que los movimientos feministas podían tener mujeres de todo tipo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del género, de la perspectiva de género, son categorías y formas que se utilizan en las investigaciones que las trabajan las académicas universitarias, que son feministas también, ¿verdad? Y entonces los grupos feministas empiezan a descubrir lo que es el concepto género y lo trabajan en su discurso. Y ese discurso que tú mencionas va a tener un choque directo con la cultura puertorriqueña. Va a tener un choque directo con la cultura patriarcal. Patriarcal puertorriqueña. Bueno, en este caso me baso de nosotros, que es basada pues en una figura patriarcal. Cuando yo te hablo del protagonismo de la mujer, es que yo lo he visto de alguna manera limitado. Lo he visto bien limitado y de alguna manera lo he visto hasta injusto, ¿verdad? En la historia básicamente lo que se ven son biografías, y entonces a mí me gustaría que me abundara sobre eso. Eso tiene que ver con lo que es el concepto de la historia a nivel tradicional, que tiene mucha influencia del positivismo, la historia del principios del siglo XX, donde pues, los historiadores lo que trabajaban eran temas como la guerra, como la historia de la religión, como la historia política, y pues en esos ámbitos tú no vas a encontrar mujeres. Entonces, tenemos la invisibilidad de las mujeres no porque no hayan hecho nada importante, es que los historiadores no la hacen visible porque no van a estar en los ámbitos que ellos investigan. Para los 50 hay unas modificaciones en términos de lo que es el pensamiento historiográfico y que está influenciado por lo que se está haciendo en Francia y la escuela de la nueva historia y la escuela social que luego se va a crear ahí. Y entonces estos historiadores postulan que pues la historia no es nada más de los aspectos públicos, de los aspectos políticos, que hay otras cosas que merecen ser estudiadas, como es la familia, como es la educación, como es la historia de los niños, la historia de los oprimidos, los negros, los esclavos, los pobres y las mujeres que están dentro de ese grupo
de sujetos olvidados por la historia. Y entonces así, con esas herramientas metodológicas y con unos nuevos enfoques teóricos, se empieza a trabajar los temas y los espacios donde están las mujeres, que no estaban y que, bueno, sobresalían mujeres así, reinas, y mujeres que se salían de lo común, y lo que tendían era, en la historia tradicional, pues a establecer el hecho de que eran mujeres fuera de lo común, que las mujeres en general no se comportaban como ellas. Pero con los nuevos métodos, las nuevas formas de investigación historiográfica, pues ya las mujeres como grupo se convierten en unos sujetos históricos, y los trabajos que están que hay hoy en día en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, son cosas increíbles y son cosas bellísimas, porque y también con mucho trabajo, porque en el caso de Puerto Rico es muy difícil encontrar fuentes, porque es fundamental para la historia, fuentes que nos hablen de las mujeres, que no sean las fuentes tradicionales. Pues no podemos hacer como las historiadoras de Estados Unidos, que contaban con diarios y cartas, porque estas mujeres escribían mucho, las anglosajonas. Nosotros tenemos que buscarlas en otros lugares. Yo, por ejemplo, ¿dónde consigo mis mujeres de principio de década? Pues a veces voy a los récords de la policía, en aquel momento, y ya nos dan otra cara de que la mujer no era tan sumisa ni tan conforme, que la mujer también participaba en la violencia. Que está envenenada. Es una cuestión de que cuando tú estableces el enfoque, pues ya tú puedes ir a buscar fuentes precisas. El siglo XXI ha traído muchos cambios. Uno de los cambios fundamentales han sido la integración de las tecnologías, y entonces la accesibilidad que tiene todas las personas a entrar a una máquina y ver todo esto. Yo creo que la declaración de Tailandia de 1990 fue fundamental dentro de lo que se busca del concepto de perspectiva de género y la perspectiva y la equidad y de la justicia social, perdonando. Es bien importante cuando nosotros percibimos este cambio histórico y esta perspectiva histórica que tú nos estás trayendo, porque antes de llegar a la parte de perspectiva de género dentro de un currículo escolar, la historia es fundamental. Y entonces, ese momento en cuando se hacen unas transiciones y las personas tienen accesibilidad a la internet, construye el que las personas puedan ver la historia desde otras perspectivas, construye, académicamente hablando, de educación también para las personas. ¿Eso se ha podido ver en Puerto Rico? Bueno, con ciertas limitaciones. Cuando trabajamos lo que es la historia mundial, la historia de Estados Unidos, hay una rica producción dentro de la internet, muy accesible, de fuentes, de lo que son documentales. Se están haciendo muchos documentales muy bien logrados, que nos van hablando de la historia en general, de la historia de las mujeres, y tenemos que recalcar también que la incorporación de las mujeres en lo que es la cinematografía, el arte, y todas estas artes modernas, que ellas desde sus preocupaciones particulares empiezan a crear unos productos que inciden, ya sean películas basadas en temas históricos o temas modernos que hablan sobre la falta de equidad para las mujeres o para otros grupos. Pues eso está muy disponible. En Puerto Rico, desgraciadamente, son muy pocos los esfuerzos que se están haciendo en este aspecto. Bueno, tenemos que resaltar lo que está haciendo el sistema Ana G. Méndez con las series de autógrafos que están disponibles gratis en la internet. Y pues sí te hablan de hombres y mujeres que son sobresalientes y todo lo demás. No te hablan de un conglomerado, que es lo que yo podría cuestionar, pero la cuestión de acceso a fuentes, como están haciendo en España, no la tenemos. No es muy difícil. Para los historiadores eso se nos hace mucho más complicado, porque entonces tenemos que movernos a los lugares donde están las fuentes y de ahí partir a ver si las fuentes están en buenas condiciones, y es todo un proceso burocrático para accesarlo y nos atrasa. Dentro de todo este espectro que tú nos has delineado y enseñado, ¿verdad? ¿Qué oportunidades
hay dentro de la academia para desarrollar espacios sobre equidad, diversidad y estudios de géneros actualmente? Bueno, en la academia los pasos más importantes se han dado en las investigaciones que docentes, investigadores están estableciendo o que vienen con sus preparaciones y se les ofrecen unos espacios para hacer las investigaciones. Se están creando congresos, conferencias acerca de lo que es el género y la perspectiva de género en diversas ramas de las ciencias sociales. Donde yo estoy viendo más dificultad en Puerto Rico es en la creación de currículos que trabajen de manera transversal lo que es el género y en la creación de programas de estudio que trabajen con el género. O sea que todavía en Puerto Rico seguimos con una mente un poquito limitada, Sí. con unas gringolas puestas. Lo que pasa es que es difícil, Sí. La Interamericana lo está haciendo, está teniendo muy poca audiencia. Yo estudié en un programa de estudios de la mujer en México y es en el Colegio de México, y allí para lograr eso pues fue muy cuesta arriba, porque pues están las mentalidades de los administrativos que siguen pensando que esas son cosas de mujeres nada más, cuando los estudios de género trabajan masculinidad. También, claro. Así que sí, porque es que es una perspectiva histórica creada ya dentro de las masculinidades, ¿verdad? Que es también parte de la perspectiva de género. Sí, entonces nos movemos más allá. Ya concluyendo ¿verdad? con tu parte dentro de Paliqueando en el día de hoy, Yoli, tu opinión como académica sobre la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar. Aquí en Puerto Rico, en la educación superior, voy a ir primero a la educación superior, ¿se está llevando a cabo? Bueno, tiene que ser una gente que esté sensibilizada en términos de lo que es el género y que conozca lo que es la perspectiva de género. Okay. Entonces, yo encuentro que sí tenemos más académicas que están sensibilizadas, que conocen el aspecto y lo van integrando poco a poco en sus clases. No se ha dado completamente. Necesitaríamos una revisión de los cursos, de los currículos, para ver en qué medida se puede llevar a cabo dentro de cada disciplina. Claro. Porque es diferente en cada disciplina esa integración. Y no es solamente en las ciencias sociales. O sea, se puede hacer en las profesiones médicas, se puede hacer en las comunicaciones también, en la pedagogía, hay toda una gama de estudios que te trabajan hay unos proyectos que estuve haciendo investigación yo buscando en Suecia, por ejemplo, que son excelentes. En Asia hay un movimiento bien fuerte que tiene que ver con la parte de perspectiva de género. ¿Entiendes que para hacer un cambio, ese cambio transversal dentro de un currículo, es fundamental integrar ya la perspectiva de género dentro de un currículo escolar? Ya sabes de la carta que ya salió, ya en agosto se va a empezar a implantar, y tú como académica, como historiadora que eres también, como que has visto y conoces y nos has llevado desde el siglo XVII, toda esta gama de menciones que has hecho. Ya es hora de que sí se trabaje la integración de perspectiva de género dentro del currículo escolar a nivel del Departamento de Educación. Ya estamos tarde. Estamos corriendo tarde, ¿verdad? Estamos tarde, sí. Pero lo importante es que las cosas no se hagan a lo loco, que sea muy planificado. Yo siento que los representantes administrativos del Departamento de Educación no articulan, no quiero decir que no tienen idea, pero por lo menos no están articulando una noción correcta de lo que es género y lo que es perspectiva de género. Para empezar por ahí, entonces lo que estamos haciendo es virando la opinión pública con informaciones que no están correctas y se están oponiendo a cosas que no son necesariamente correctas. Entonces yo yo espero que comprendan muy bien, porque esto no es fácil, ¿sabes? Esto no es fácil. Comprendan muy bien qué es el género, qué es la perspectiva de género, y que hagan uso de los expertos que tenemos aquí en Puerto Rico, que hay muchísimos que trabajan sobre género y educación,
y que vean las diversas dimensiones de lo que es integrar la perspectiva de género, que no lo confundamos con lo que es la sexualidad exclusivamente. Sí se menciona la sexualidad, pero no es lo único, es una de las cosas. Si vamos en términos de por ciento, podríamos decir el 5% de lo que son la perspectiva de género, que es diverso dentro de todas las disciplinas, pero que sin embargo puede redundar en cambios importantes en lo que es el crear, el gestar una masa crítica, tanto a nivel superior como a nivel de la escuela, una masa crítica que empiece a cuestionar las realidades de nuestra cultura, de por qué se dan esas diferencias en todos los ámbitos, y que eso redunde pues en equidad social, que es lo que buscamos, ¿verdad? Y en paz. Entonces, tiene que ser en diferentes niveles, y no nos olvidemos pues del personal docente. El personal docente tiene que estar bien sensibilizado, tiene que conocer lo que es esta perspectiva, porque ellos son los que van a instrumentalizar en el salón de clase con estrategias, con material nuevo, esa perspectiva. O sea, esto no se da de la noche a la mañana. Sí, que esto no es como mover el palo. No, esto no es decir, vamos a enseñar género y ya. Esto implica modificar hasta el mismo sistema, el mismo departamento de educación, porque si ellos están hablando de crear, de trabajar con la perspectiva de género, ellos se tienen que sensibilizar con lo que son las diferencias de género en nuestra sociedad y crear un departamento de educación que sea, que busque la equidad de género también. Exactamente. ¿Okay? Empezar por ahí, por ahí. Y luego, mucha orientación, muchos talleres a los maestros, porque como dije, ellos son los que van a llevar el mensaje. Y ahorita mencionaste algo bien importante, y fue la estructura patriarcal. Tú sabes cómo esa estructura cultural se rompe, ¿verdad? Sí. En un momento dado, escuché en un momento dado un líder religioso expresarse y decir que esto era una colonización ideológica, cuando básicamente estamos hablando de un pueblo que por más de 500 años ha sido una colonia. Y no es un planteamiento nuevo, lo mismo dijeron cuando las mujeres empezaron a exigir el voto, que eso era una idea que venía allá de Estados Unidos, que las mujeres puertorriqueñas quieren estar en su casa. Entonces, también lo que pasa es que los planteamientos que traen son serios y te socavan todo lo que es la base del patriarcado. Yoli, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación mía. Reconozco que estás bien ahorrada, trabajando en investigaciones, cosas así. ¿Alguna recomendación de algún libro que tú le pudieras dar a los amigos internautas sobre historia de género, cosas así? Ok, hay unos libros muy buenos en español que trabaja una historiadora. Tiene muchos artículos. En el caso de género, la mera es John Wills Scott, que ella trabaja sobre el problema de género y la invisibilidad. Hay unos libros que son buenos revisitarlos, como el libro de Isabel Picó, que te hablaba ya para los 70 haciendo una investigación acerca de lo que es la situación de la mujer en la educación y las propuestas que ella trae. Mira qué chévere eso. Así que entonces, que ya los amigos lo pueden buscar en la web, buscar información, porque volvemos a lo mismo, la accesibilidad del exactamente. Súper. Yoli, yo te doy las gracias nuevamente por haber estado en Paliqueando. Amigos y amigas del mundo internauta, volvemos en un momento con otros amigos que nos están visitando en el día de hoy en este programa especial sobre la integración de perspectiva de género en el currículo escolar, tema candente. Nos vemos ya mismo y seguimos.
¿Les gustó el paliqueando de hoy? Les dije que iba a ser diferente este paliqueando. Queremos darle las gracias definitivamente a la doctora Yolanda López, al padre Carlos Pérez, también al profesor, al doctor Julio Santana, a la doctora Mabel López y también, por supuesto, al doctor José Encarnación, que estuvieron en el día de hoy dándoles y llevándoles un mensaje a todos ustedes desde diferentes puntos de vista. No es cuestión de estar a favor o en contra, es cuestión de escuchar, de entender y tú llegar a tus propias conclusiones. Le doy las gracias a la profesora Rosario Meléndez Centeno, al amigo Radamés Barreto y definitivamente a nuestro decano, el doctor Luis Mayo Santana, por todo el apoyo que nos han dado en Paliqueando siempre y específicamente en el día de hoy en este programa que hemos producido con mucho cariño para todos y todas nuestros amigos y amigas internautas. Algo bien importante, les recomiendo el libro Imagen de la Mujer Deportista Puertorriqueña de 1960 al 2014 de la doctora Delia Lizardi Ortiz. Si tienen una oportunidad, denle una ojeadita a ese libro, cómprelo, téngalo en su biblioteca. A mí me ha fascinado el libro. Nada, amigos y amigas del mundo internauta. Nos vemos la semana que viene en otro Paliqueando. Les hablo el doctor Jorge Figueroa.